Ramos, bueno, a todos los que no alcanzo a ver acá. Sin más preámbulos, vuelvo y retomo, primer encuentro virtual de literatura fantástica Javeriana 2020, es un evento que fue pensado justamente porque queremos que la palabra, la imaginación sean esas maneras de viajar sin salir de casa en esta situación de confinamiento en el que todos nos encontramos. Y vemos cómo la literatura fantástica puede ser la puerta de entrada a muchos jóvenes para un universo literario que es bastante amplio. Borges decía que la literatura nació esencialmente fantástica por todas las cosmogonías y todas las mitologías. Hoy tenemos una invitada de lujo, es Betsimar Sepúlveda, ella es escritora, también es fotógrafa, es docente de escrituras creativas en distintas entidades aquí en la ciudad, está en Confandi, está también en Promédico y sé que, bueno, también está en la especialización de escrituras creativas en nuestra universidad ICESI, nuestra universidad vecina. Entonces, hoy la tenemos aquí en Javeriana, invitada, y le doy un saludo muy afectuoso y esperando que se teja una conversación muy, muy rica, además en donde todos podamos participar. Hola, Betsimar. Hola Julia, gracias Julia, gracias por la invitación, gracias al departamento que diriges. Te felicito por esta iniciativa. Me comentabas que era una iniciativa que del mismo modo antes de esta circunstancia venías desarrollando, en la que venías trabajando, y ahora más que nunca debemos apoyarnos en todos estos espacios, no solamente para seguir tejiendo la comunicación entre todos nosotros. El ser humano es un ser, nosotros somos mamíferos y somos seres gregarios, nosotros somos seres grupales, no somos seres individuos aislados. El ser ermitaño es de alguna manera para los que están en el camino de la ascesis, digamos, de la espiritualidad entendida como un camino individual hacia un estado espiritual superior, pero en lo común, en lo mayoritario, somos seres que nos gusta tocarnos, nos gusta abrazarnos, nos gusta hablarnos, escucharnos, y en este sentido, y por la salud espiritual, mental, es importante que estos espacios sigan siendo alimentados en estas circunstancias. Y sobre todo en torno a temas que nos compete tanto, como es el tema de la imaginación, de la creatividad, de la creación, que bueno, finalmente la creación es la expresión del espíritu. Y en estos días, pues que estamos experimentando esta suerte de insilio, esta suerte de estar ensimismados y de estar como recluidos dentro de nosotros mismos. Es importante que nos pensemos desde allí y que pensemos las diferentes formas de cómo vamos a expresar y cómo vamos a exponer esa espiritualidad, esa singularidad que se genera dentro de nosotros. Gracias, Julia. Muchas gracias. Hoy estamos además en un tema maravilloso que es lo fantástico en lo poético. Me acordaba cuando estábamos en taller con Betsimar que intentábamos definir qué es poesía y una definición que surgió fue una de García Lorca justamente que decía, es como juntar, no la sé literal, pero es como juntar dos cosas que aparentemente no están hechas para juntarse y forman algo así como un misterio. Y ya de entrada eso nos pone de frente a la fantasía, entonces yo ya le doy la palabra a Betsimar para que nos induzca en esa poesía, en esa fantasía. Mira que esta es la última vez que me pongo estos zapatos. Vamos a silenciar, yo me encargo de ir silenciando mientras... Ok. Mientras tanto, dejemos que los zapatos hagan de lo suyo. Julia, te quería hacer una pregunta. ¿Es posible mostrar diapositivas? Tengo sí. Unas diapositivas que me gustaría... Puedes compartir pantalla. Aquí estás habilitada abajo en la flechita donde dice participantes. Okay. Aquí hay uno verde que dice compartir pantalla. Por ahí está Carlos Rodríguez, otro colega, profe, amigo de las escrituras creativas. Bienvenido, gracias.
Bueno, entonces yo quiero irme apoyando en unas diapositivas. Bienvenidos todos, por favor, cualquier pregunta que tengan, cualquier inquietud que tengan, no teman en abrir su micrófono y participar de una vez, porque la idea es que esto sea un diálogo. La idea es que esto sea una conversación entre un grupo de personas afines a este tema y que podamos ir aportando. No soy portadora de la verdad absoluta, pero bueno, digamos que desde la experiencia, les voy a hablar desde la experiencia como lectora y desde la experiencia como escritora y de la experiencia como poeta. Quiero compartir con ustedes este tema acerca de la fantasía. De la fantasía hay diferentes términos que es importante que abordemos, que es la fantasía, la imaginación, que no es lo mismo, fantasía e imaginación no es lo mismo, pero eso lo iremos conversando. El mito, por supuesto, va a estar atravesando el tema. Y entonces, bueno, ¿cómo surge o cómo opera la fantasía y la imaginación en los procesos creativos de la poética, de la poesía? Es importante hacer la diferencia entre los géneros. No opera de la misma manera las dinámicas de la fantasía en el cuento o en la novela que en la poesía. La poesía es un género distinto, con unas dinámicas distintas, con unos alcances y unas dimensiones distintas, y también con unas pulsiones distintas, unas pulsiones desde el imago, unas pulsiones desde lo psicológico, desde lo emocional. Entonces iremos desarrollando todos estos temas, ¿no? Bueno, quise arrancar con una frase de Novalis, y me encanta Novalis, porque Novalis, a partir de una frase de Novalis que era, todo lo que yo miro me mira. Todo lo que yo miro me mira. Si esta frase se la damos a un psiquiatra, va a decir, este señor es esquizofrénico, este señor sufre de una paranoia fuerte, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando la dice un poeta? ¿No? Cuando la dice un poeta, ya no se circunscribe en otro terreno. Es decir, ya es un principio de la belleza misma. Es decir, todo lo que miro me mira. O sea, yo soy parte del todo. Y soy parte de todo y soy el reflejo de todo. En ese todo me miro. Y ya hay y ya empieza allí la operación de la filosofía, de la metafísica, y por supuesto, esto son, digamos, las piedras angulares de la poética. Entonces, por eso me gusta comenzar con una frase de Novalis, porque fue él el que digamos, como el que da el inicio a esta reflexión. Y dice, la fantasía, compañera celestial, que metamorfosea todo y todo lo hermana. Todo lo hermana. Y es así, porque en la fantasía no hay, digamos, se empieza a generar un mundo, la fantasía genera un mundo en el que todo es posible, en el que no hay reglas, en el que la lógica no funciona. Allí la lógica no tiene entrada, la lógica no tiene cabida, ¿no? Allí todo es posible, todo es posible. Y las reglas no vienen acá al caso. Pero bueno, vamos a irlo desarrollando poco a poco. Vamos a la siguiente. Vamos a hablar un poco sobre el origen de la palabra que traduce aparecer. Aparecer, fantasía viene de aparecer, del fan, ¿no? Viene de aparecer, pasar a la luz. La otra parte de la etimología, que es eito, que es ser semejante, parecer, y eso nos lleva a la mímesis, a pensar también en la mímesis o en el carácter mimético. Ya les voy a explicar. Aparecer, pasar a la luz, aparecer, lo que aparece, lo que surge y no tiene explicación de por qué surge. No hay una razón lógica, no hay un origen lógico,
no hay un origen de razón que podamos racionalizar por qué surge la fantasía, por qué surge la imagen, esa imagen que está surgiendo allí, eso que está apareciendo allí. Y luego dice, Eico, ¿qué es semejante parecer? Ojo, aquí ya empieza a ponerse interesante esto de la fantasía, porque esa imagen que está apareciendo allí, al parecer de la nada, ¿sí? Supuestamente de la nada, responde a una pulsión inicial de nosotros. Es decir, esa imagen que está apareciendo allí, ese aparecerse, esa fantasmagoria que aparece allí, ese fan, pues, si podemos decirlo etimológicamente griego, responde a una pulsión nuestra, a un deseo, a un miedo, a una frustración, a un anhelo. En todo caso, estamos sublimándonos en esa imagen, nos estamos sublimando en esa imagen. Es un juego meramente psicológico. Y cuando yo digo juego, es importante decir la palabra juego. Me estoy refiriendo a lo lúdico. Cuando yo digo juego, me estoy refiriendo a que esta fantasía, a que ese aparecer, a que ese parecer, responde a una pulsión lúdica que tenemos nosotros. Nosotros somos seres lúdicos, somos homo ludens por naturaleza. Nos gusta el juego. Mire ya cómo vamos. ¿Y de dónde viene lo del juego? Lo del juego viene de la infancia. Viene de la infancia. Y fíjense, y voy a cerrar el ciclo. Viene de la infancia. ¿Y quiénes son los que generan estados de fantasía constantemente? Los niños. Son los niños los que están generando constantemente estados de fantasía, monstruos, fantasmas, nubes de color anaranjado, lluvia en forma de manzanas, ríos de, no sé, ayúdenme ustedes a pensar, ríos de caramelo, ¿sí? Digamos, eso, en ese terreno, todo es imposible. En el terreno de la fantasía es imposible. Nada de eso se va a cumplir. Nada se cumple. Que no en la imaginación, pero ya vamos a estudiar la imaginación. En el terreno de lo fantasioso, la regla es que no se cumpla, que eso no va a suceder, que eso no se va a materializar. Pero ¿qué pasa con la poesía? ¿Qué pasa cuando llevamos eso de lo imposible al terreno del corpus poético, al terreno de la poética? En el término de la poiesis, la poética tiene la aspiración de que todo lo que ella funda es real. En el terreno de la poesía, la fantasía sí es real. Ese río de caramelos sí existe, esa lluvia de gatos sí existe, porque la poesía tiene la capacidad de fundar nuevas realidades, de fundar nuevos universos. ¿Y qué pasa con el lector? ¿Qué pasa con el lector? Si esto ocurre en la psiquis del poeta, que en términos psiquiátricos podría estar loco, ¿verdad? Podría ser un mitómano. Y aquí me quiero detener. Voy a hacer un paréntesis. Mitómano. Ustedes han escuchado la palabra mitómano. Mitómano viene de mito. Si entendemos que el mito se funda a partir de la fantasía, se funda a partir del relato, de la fantasía y de la imaginación. Entonces, la psiquiatría le ha otorgado al hombre que imagina, al hombre que hace fantasías, al hombre entendiéndolo como ser, ¿no? Por cuestiones de género, por favor, no me vayan a acusar. Entendiendo al ser como el ser que crea la imaginación, que imagina, que fantasea, que crea mundos irreales, mundos imposibles. Entonces, para la sociedad, esa persona es mitómana, ¿no? Que no sucede así en el terreno de la creación poética. En el terreno de la creación poética, entonces todos seríamos mitómanos, porque en el terreno de la creación poética,
todo esto es válido y todo esto es real. ¿Y por qué es real? Porque nos conectamos a través de la pulsión, nos conectamos a través de un fenómeno maravilloso, retórico, que se llama metáfora. La metáfora. ¿Qué es la metáfora? La metáfora es una respuesta a una pulsión que nosotros tenemos, en el que necesitamos generar una comparación, generar una imagen, ¿verdad?, que responda a una comparación entre dos elementos aparentemente disímiles, pero que en su núcleo sí que están cerca y sí que se parecen y sí que son homogéneos, sí que se corresponde el uno con el otro. Bueno, yo quiero pedirle a Leida, que la tengo por acá. Leida, por favor, abre tu micrófono y por favor léeme esto que dice sobre la fantasía. Por acá Leida. Patricia Rebellón dice que si todos escuchamos, sí, todos escuchamos. Le voy a responder por mail. Vamos a ver, Leida, qué se nos hizo. Está por acá. Sí, sí. A ver, Leida, ¿nos escuchas? Es posible que esté silenciada. Ya mismo la busco, porque como estamos en compartir de pantalla, vamos a ver, Gato, Samuel, Alexa, Mara. Es que claro, no la puedo ver tan rápidamente y como sea, somos bastantes, ya estamos más de 50. O puede ser Jenny, o puede ser, no sé, tú habilita. Hola Leida, ¿cómo estás? ¿Me escuchan? Es que yo no la encuentro aquí para habilitarle el audio. ¿Dónde No sé estará? si ¿será que yo puedo? No, no puedo. Hola, soy Jenny. Jenny, ya estás aquí. Ya le habilité el audio a Leida. Y ya. Bueno, Leida, muy bien. Ah, bueno, listo. Leida, por favor ayúdenos a leer este concepto. Como decía Leida, yo pensé que era yo. Pues es usted, sí es usted. Bueno, vamos a hacer esta, Betsimar, ¿te ayudo con esta ¿Aló? lectura? Leida, ¿puedes leer esto que ves en la pantalla? ¿Cuál Leida? Leida Santa. Ah, Además es mi pero madre, ¿no? Todo se supo. Aquí está mi mamá, entonces está ahí peleando con la ¡Es tu tecnología. mamá! ¡Qué belleza! Entonces, bueno, ay, no, si quieres qué yo, gusto, estoy fascinada. entonces, Betsimar, Voy a buscar las gafas. pues mientras Yo puedo leerlo si quieres, Jenny, Juli. vamos Jenny. Dale, Jenny, dale mientras nuestra mamá Busca consigue las las gafas. gafas. Vale, Linda. fantasía del griego painos, se dice así, Sí. aparecer, pasar a la luz, eiko, que es ser semejante, parecer. Se asocia con el recuerdo, abre caminos en la aspiración a nuevas imágenes y puede entenderse como una facultad mental para imaginarse cosas inexistentes. Es un grado superior de la imaginación, pues tiene la capacidad de dar forma a las imágenes, asociándolas con la realidad y crear una totalidad con un significado diferente. De acuerdo, de acuerdo. En la fantasía hay ciertos elementos que se conectan con la realidad. Digamos, ese punto donde se conecta con la realidad es el punto donde nos enganchamos nosotros. ¿Sí? Cuando nosotros, por ejemplo, Julia hablaba, creo que hablabas del Señor de los Anillos al principio. Ajá, sí, como diciendo Ajá. que es una puerta de entrada de los chicos hoy en día, que les puede permitir además ya profundizar, de hecho, porque el término fantástico, pues, hombre, hay una biblioteca enorme que fue soñada por muchos, entonces, que como que esa sea la puerta de entrada, pero que miremos más allá, en eso lo mencionaba. De acuerdo. Entonces, pensemos, por ejemplo, en el escenario del Señor de los Anillos para hablar del género, de la narrativa. Entonces, hay ciertos elementos con los que nos conectamos y podemos creer que es cierto todo lo que está pasando allí. Es decir, hay un lugar, ¿sí? Hay un espacio. Si hay un espacio, ¿no? Es decir, hay una montaña, hay un río, son elementos que son cercanos a nosotros, que nos identificamos con ellos, ¿sí? Entramos entonces en el espacio.
hay un tiempo que no está definido allí, pero hay hay un hilo, digamos, hay un hilo narrativo en un tiempo determinado. Entonces, nosotros somos hijos del tiempo, ¿no? Entonces, allí también nos conectamos. Hay otro punto en el cual nos conectamos, y es que nosotros somos hijos del mito, nosotros venimos del mito. O sea, el ser humano viene del mito. Venga de Francia, venga de Brasil, venga de Japón o venga de Pernambuco, todos somos hijos del mito en toda la historia de la humanidad. Entonces, los elementos del mito no han cambiado. Los puntos que identifican el mito siguen siendo los mismos desde el origen del mito hasta hoy día, ¿no? Y es una búsqueda constante de un origen, es la generación de personajes que tienen cierto valor moral, que tienen ciertas características que son un modelo para nosotros, aleccionadores, que sirven de guía, como de dioses de los cuales nosotros nos podamos identificar como hijos a imagen y semejanza. Es decir, que además se les otorga poderes inmensos que nosotros no tenemos, pero a los cuales aspiramos con la evolución espiritual y con la evolución física, con la evolución psicológica o moral. Es decir, hay esos puntos en los cuales nos conectamos. Por eso dice allí, tiene la capacidad de dar forma a las imágenes asociándolas con la realidad y crear una totalidad con un significado diferente. Claro, es que la fantasía es un terreno absolutamente diferente. Bueno, ahora sí. Y vamos a la siguiente y vamos a ir conversando. Si hay alguna pregunta, yo voy a ir. Julia, si tú me ayudas con el chat, si hay alguna pregunta en el chat, me vas contando. Listo, a todos los que vayan teniendo preguntas, como lo dice Betsimar, por el chat, o pueden levantar la manito también y nosotros vamos habilitando los audios. Yo voy ayudando con esa labor. Exacto, gracias Julia, muchas gracias. Entonces, siguiente diapositiva. Ahora, si Leida tiene las gafas, yo creo que nos puede leer esta. Eso, muy bien. Ya, listo, habilitado el audio para Leida, para que, por favor... Desde muy pronto fue concebido... Estaba comiendo. No, la fantasía. La letra. Está muy pequeña la letra, dice. ¿Podemos abrirla más? A ver. Ahí puedes leer mejor. Desde muy pronto fue concebida la fantasía como una actividad de la mente por medio de la cual se producen imágenes, las llamadas fantasmatas. Sí, fantasmas. O fantasmas. Las imágenes producidas por la fantasía no surgen de la nada. Tienen su origen en representaciones, vale decir figuraciones, es decir, composición de imágenes o figuras que recuerdan lo conocido y lo sustituyen, de acuerdo. Es decir, que en el terreno de la fantasía nosotros generamos imágenes. Esas imágenes, como les decía yo anteriormente, van a ser representaciones de nuestras pulsiones, van a ser representaciones de toda la enciclopedia que nosotros tenemos, de la enciclopedia emocional, de la memoria, de la memoria de las emociones, de todo ese banco de memoria que nosotros tenemos de emociones, de pulsiones, de lo que hemos visto, ¿no? De las imágenes que tenemos guardadas dentro de nosotros, imágenes de todos los sentidos, ¿no? Imágenes visuales, imágenes sonoras, imágenes de tacto, imágenes sinestésicas, es decir, todo lo que nos compone a nosotros. Nosotros somos un banco infinito de memoria de sentidos, de todo lo que hemos olido, tocado, escuchado, visto,
intuido, soñado, incluso lo soñado. Entonces, porque también el terreno del sueño o el terreno onírico también entra en ese banco de memorias que somos nosotros. Entonces, cuando nosotros generamos un estado de fantasía, en ese estado de fantasía entran a jugar todos estos elementos de los cuales nosotros estamos compuestos. Hay algunas fantasías, como la de Lovecraft, que es, para quienes hayan leído Lovecraft, ¿verdad? Que es una cosa monstruosa, unos monstruos increíbles, o la misma poética de Edgar Allan Poe, es decir, la poética narrativa de Edgar Allan Poe, que es una cosa, ¿verdad?, tremenda. Hay también presencia de lo terrible, que también entra a jugar el contexto histórico, ¿no? El contexto histórico en el cual se encontraba Allan Poe y Lovecraft y todo eso. Entonces, quedamos en que la fantasía está alimentada, o se alimenta, es ese mostrico allí divino que se alimenta de todo lo que somos nosotros, ¿no? Incluso de la parte onírica de la que estamos hechos, ¿ok? Bueno, pasamos a la siguiente. A ver, yo cierro un poquito esto. Y aquí están los diferentes términos que, ¿sí ven bien? Los diferentes términos que tienen que ver con la fantasía, ¿no? Dice lo fantasmagórico, que es lo irreal. Y fíjense cómo hemos crecido con la idea de los fantasmas, ¿no? Que el fantasma es cuando ya una persona no está, no existe, y queda su espíritu por allí. Eso es lo que nosotros, digamos, esa es la información que tenemos nosotros. Pero bueno, lo fantasmagórico está relacionado con lo irreal. La fantasmagoría, la exhibición de ilusiones ópticas por medio de una linterna mágica. Eso es una metáfora, por supuesto. Una creación caprichosa de los inventores, una aberración, una elucubración para los psiquiatras. Lo fantasmático el fantasmático es la imagen que se crea de la fantasía. Fantomático, fantoma, fantaseo, son palabras derivadas. Lo apofántico, en lógica, algo que aclara o pone en la luz la existencia de una relación por medio de una afirmación o de una negación de algo cerca o de algo. Es decir, pero en conclusión, lo apofántico o lo fantasmagórico no está atravesado por ninguna lógica racional, por ninguna lógica racional. Por acá nos preguntan, no sé, voy a irte de pronto ir diciendo cosas que van preguntando aquí en el chat. Cristian Arcos nos dice, dentro del terreno de la poesía, ¿cómo se diferencia la fantasía de la imaginación? Si es que lo real de la fantasía es posible en la poesía. Sí, perfecto. Una muy bella pregunta, gracias. Bien, ya vamos a abordar ese punto. Ya vamos a abordar el punto, ya casi entramos al punto. Podemos hacer también que todos vayan dejando sus preguntas y al final si hacemos como un retome, si es que dentro de la charla de pronto no queda... Sí, pero que apenas se les ocurra la pregunta, la escriban de una vez para que no se les escape. Listo. Entonces el señor Freud, este que tenemos acá, el señor Freud trabajó mucho el tema de la fantasía, de la imaginación, y por supuesto para él todo estaba atravesado por el sexo, por la madre, ¿no? Digamos, son como las dos pulsiones que siempre teníamos allí presentes. En cuanto a fantasía, decía Freud, ¿de dónde toma sus asuntos esa destacada personalidad del poeta? A él le intrigaba mucho el poeta, lo que está diciendo Cristian. ¿De dónde el poeta saca esto del terreno de la fantasía para crear y hacérnoslo creer? ¿No? Y hacérnoslo creer. Y cómo con ellos logra conmovernos tan profundamente y despertarnos emociones de las que tal vez ni siquiera nos creíamos capaces. Y Freud nos detiene acá y pensamos y reflexionamos en eso. ¿Cómo es que el poeta logra, a partir de esa operación individual, personal, íntima, tan íntima, de su psiquis, ¿no? De esa psiquis que tiene allá adentro liberada, absolutamente desbocada, desbandada?
cómo es que toma esos elementos de su fantasía, las trasvasa en un lenguaje retórico, las convierte en un corpus poético y nos mete en su terreno. Entramos a ese jardín de Alicia, entramos a ese jardín de maravillas, ¿no? Nos encontramos con ese gato, nos encontramos con la liebre, nos encontramos con la reina de corazones y les creemos y nos conmueve, nos da miedo la reina de corazones, nos conmueve el gato, nos conmueve el conejo, nos conmueve Alicia. ¿Por qué nos conmueve? No, porque nos identificamos, porque dentro de nosotros habita algo que se llama el animus, el alma, el ánima, el alma, el espíritu. Y ese espíritu se conecta con el espíritu de todo lo que el poeta allí nos está diciendo. Y el ánima no tiene nada que ver con la lógica y con la razón. Cuando ustedes se enamoran, el enamoramiento no tiene razón, no tiene lógica. Y entonces ustedes dicen, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa que no puedo razonar, no puedo pensar, no puedo trabajar? Y Julia se ríe, porque seguramente le ha pasado. Y seguramente ustedes también, ¿verdad? Julia, abre el micrófono para escucharte. No, me reía porque es que aquí estoy viendo a un amigo, Alfonso Collazos, gran lector, además, que siempre están estas preguntas, ¿no? Sobre todo del amor y esto. Entonces, lo vi reírse y yo reí también. Bueno, eso, la verdad es que todos estamos justamente en esas preguntas profundas siempre. Entonces, claro, porque son estados alterados. El amor es un estado alterado. La felicidad es un estado alterado. Y cuando se nos altera el estado, entonces ahí la lógica no entra, ¿sí? La razón deja de operar en ese estado alterado. Y entonces cometemos estupideces, por supuesto, y cometemos locuras, y hacemos cosas que no imaginábamos o no pensábamos que algún día podíamos llegar a hacer, ¿verdad? O no nos reconocemos ahí, porque como todo lo que nosotros, una manera de dominarlo todo es a través de la razón. Nosotros todo necesitamos explicarlo todo para poderlo dominar, pero no es con el ánimo. El ánima, el espíritu, no se puede explicar, ¿no? Tampoco el terreno de la fantasía. Entonces, Freud dice, logra conmovernos tan profundamente y despertarnos emociones de las que tal vez ni siquiera nos creíamos capaces. Pero entonces, ¿cómo no lo vamos a creer? O sea, vamos a partir en que lo que sentimos es lo que creemos. Vuelvo al amor. De pronto estás enamorado del tóxico, de la tóxica, más tóxicos de los tóxicos, pero es que estás enamorado. Entonces la razón, lo crees, es que lo crees. ¿Cómo no voy a creer en este amor? ¿Sí? Allí la lógica no está operando, no está operando. Entonces, bueno, es un poco como para conectarnos con ciertas realidades terribles que nos acuden, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Y ahora sí, lo que Cristian preguntaba, la imaginación, la diferencia entre fantasía y la imaginación y cómo opera en la parte de la poesía. Ok, André Felipe, por favor. Hola, André Felipe, bienvenido. Por favor, ¿tienes cómo deshabilitar a André Felipe para que por favor nos lea esta diapositiva? Sí, ya lo voy a buscar aquí, Andrés Felipe. Vamos a ver. André Felipe también nuestro estudiante de ICESI, ¿te acuerdas de la maestría? Ay, sí, claro. Pero... Ya habilité el sonido. Perfecto. Gracias, Andrés Felipe. Por favor, léenos esto. La imaginación es epinoia, lo que está por encima del pensamiento. Lo que está por encima del pensamiento. Hay una gran diferencia y es la siguiente. En el terreno de la imaginación, nosotros a veces decimos, imagina lo imposible, imagina lo inimaginable, pero es por desconocimiento. Eso es esa es la fantasía. La imaginación no, la imaginación sí está atravesada por una lógica, porque en el terreno de la imaginación está la creatividad, y la creatividad necesita una lógica. Y me encanta que André Felipe haya sido el que haya leído esto, porque André Felipe André Felipe es inventor.
Entonces, si Andrés Felipe, vamos a pensar en Andrés Felipe, que él se dedica a hacer inventos, él se dedica a crear inventos. Entonces, en su oficio, la fantasía no podría operar, porque la fantasía, en el terreno de la fantasía, todo es imposible. Es imposible. En cambio, en el terreno de la imaginación, sí. La imaginación es la que te permite crear, es la que te permite crear, es la que te permite seguir. Primero, fundar un terreno posible, un objeto posible, una situación posible o la resolución de un problema. En el terreno de la imaginación, tú generas soluciones a problemas. En el terreno de la imaginación, tú generas un mecanismo, digamos, de método para crear un objeto o para crear bueno, si llegara a suceder tal situación, ¿cómo me comportaría yo o cómo lo solucionaría o cómo haría para que esto sucediera de tal o cual manera? Eso sucede en el terreno de la imaginación. Entonces, claro, hay momentos en que la imaginación tiene unos niveles sumamente altos, de una aspiración alta, como no, pero siempre está en el terreno de lo posible, porque como está atravesada por la razón y por la lógica, entonces siempre vamos a buscar en ese terreno la manera de cómo hacerlo posible. Digamos que ahí me surge una pregunta y de pronto interrumpo a Betsimar, pero conecto justamente con la palabra creatividad, que la creatividad lo que nos plantea es justamente como ese pensamiento disociativo de unir, y vuelvo, y es muy parecida a la definición de metáfora, es unir dos cosas que aparentemente no tienen relación y de ahí sacar un tercero. Y no necesariamente es en el campo del arte. Por ejemplo, cuando Arquímedes se sumerge en la bañera y se le ocurre cómo medir un cuerpo irregular a través de el volumen, a través de cómo se sumerge en el agua, un líquido, o sea, eso es justamente es creatividad, es imaginación, más no llega a ser al terreno de la fantasía. Entonces, ahí acotar y traer esa palabrita aquí de creatividad, ¿no? Ahora que todo es economía creativa y todos estamos pensando en creatividad, entonces traerla ahí a colación. Sí, exacto, exacto. Entonces, ese es el terreno de la imaginación, ¿no? Y además está, exactamente, y además está por encima del pensamiento, ¿cómo no? Ok, aprovecho que tengo ahí a Andrés Felipe y por favor sigue leyendo esta diapositiva. Ahora vamos a entrar con unos acercamientos a partir de Platón, ¿ok? Andrés Felipe, por favor. Cuando un hombre, tras haber recibido de la visión o de cualquier otro sentido los objetos de la opinión y de los discursos, mira, de alguna manera, dentro de sí las imágenes de estos objetos, provocada por los sentidos, representación construida a partir de la memoria de esas sensaciones. Perfecto. Entonces, gracias, Felipe. Vamos a detenernos aquí en Platón un momento. Dice, cuando un hombre, tras haber recibido de la visión o de cualquier otro sentido, y Platón aquí pensaba en el escultor, no pensaba en el poeta ni siquiera. Parece que Platón tenía ahí como su rollo con los poetas. Platón no le simpatizaba mucho a los poetas. Pero bueno, porque él decía que los poetas estábamos lejos de la moral, porque como para poder construir una sociedad, la sociedad debía construirse a partir de la moral, de la verdad, y los poetas estábamos muy lejos de la verdad, por esto de la metáfora y de construir mundos imposibles y mundos irreales a través del lenguaje y todo esto. Pero bueno, en tal sentido, Platón aquí se refería a los pintores y a los escultores. Pero si nosotros vemos, los procesos creativos son más o menos muy parecidos, ¿verdad? Entonces dice, cuando un hombre, tras haber recibido de la visión o de cualquier otro sentido, es decir, toda la alimentación que nosotros recibimos, lo que decía Novalis, todo lo que yo miro me mira, es decir, todo lo que nos entra a nosotros a través de todos los sentidos,
Entonces dice, cuando un hombre tras haber recibido de la visión o de cualquier otro sentido los objetos de la opinión y de los discursos, mira de alguna manera dentro de sí a las imágenes de estos objetos. Es decir, cuando nosotros, no solamente, cuando nosotros somos atravesados a través de nuestros sentidos, por la estimulación, a través de la estimulación, entonces es cuando nos detenemos, como decía Novalis, a mirar lo que nos está mirando, pero a mirar su espíritu, el espíritu de cada una de esas cosas, es decir, no solamente la forma, sino lo que contiene la forma, lo que contiene la forma, ¿sí? No solamente la forma, el pájaro como pájaro, sino todo lo que contiene el pájaro y todo lo que significa un pájaro, ya en el plano metafísico, en el plano simbólico, para poderlo representar. Esto para poderlo representar. Lo mismo el escultor, lo mismo el pintor, lo mismo el que danza, lo mismo el teatro, en todas las artes. Es justamente, aspira a esto. No es solo la forma, es poder traducir lo que contiene esa forma, el espíritu que contiene esa forma, y poder traducirlo en el plano simbólico, en el plano de la imagen, en el plano metafórico. Pero entonces ese plano metafórico ya está atravesado por la subjetividad y por todo eso que también nos compone a nosotros, ¿no? Y ahí va, y de ahí para adelante va también el miedo y la frustración y todos esos monstruos que nos componen, ¿no? Entonces, dice, provocada por los sentidos, ya lo dijimos, por todos los sentidos. Una representación construida a partir de la memoria de esas sensaciones, sí, a partir de la memoria de todas las sensaciones. Entonces, en la imaginación, estamos hablando de la imaginación, para generar la imagen, en el terreno de la imaginación, para generar la imagen, que ahí ya entra una lógica, ¿no? Esa lógica se circunscribe a la memoria y a cómo vamos a traducir el espíritu de la cosa que nos ha atravesado y cómo la vamos a convertir en símbolo. ¿Cómo la convertimos en símbolo? Ahí ya opera una razón, ahí ya opera una lógica, que en la fantasía no opera, ¿no? En la fantasía esto es o sea, es el baile, o sea, es el, ¿cómo decir? Es el baile de locos, ¿no? Es el baile de locos. Y es entonces cuando la imaginación le toca traer a la fantasía, le toca traer esos elementos que se dieron en el terreno de lo fantástico, en el terreno de la fantasía, y le dice, véngase fantasía para acá, y ya en el terreno de la imaginación yo pongo un poquito de orden en todo esto que sucedió en el terreno de la fantasía. Ustedes recuerdan la pintura del Bosco, del Jardín de las Delicias, que uno cree que al principio todo es un caos, y uno dice, bueno, pero ¿qué le pasaba a Jerónimo Bosch? Este señor tenía, no sé, unos sueños loquísimos, algo que lo atormentaba, ¿qué sucedía aquí? ¿No? Él trae todos esos elementos de la fantasía, de su terreno de la fantasía, y los ordena con una cierta lógica en el terreno de la imaginación, ¿verdad? Y entonces empieza a generar las imágenes con cargas simbólicas. Y por eso tenemos, por ejemplo, a Adán y Eva en el paraíso, si recuerdan ustedes la imagen del Bosco, y está Eva, el que está agarrando la manzana del árbol es Adán, no es Eva. Tenemos, por ejemplo, unos animalitos como los conejos, que los conejos son los que representan la fertilidad y representan el azar. Vemos, por ejemplo, animales absolutamente fuera de toda lógica, pero que esos animales al mismo tiempo están representando algo, o sea, simbólicamente nos están diciendo algo representa de nosotros esos animales, ¿sí? Es decir, se está sublimando todo lo que somos a partir de esos símbolos, ¿no? Betsimar, ahí sí. que hablaste de los animales fantásticos,
Borges, justamente en ese libro que yo menciono, en esa entrevista que le hace María Esther Vázquez, dice que él se propuso alguna vez crear un manual de zoología fantástica, pensando que al combinarse, o sea, si uno coge los animales reales y los combina y salen otros animales, él pensaba que iba a ser mucho más nutrido su manual de zoología fantástica y luego se dio cuenta de que no, de que las representaciones a lo largo de la historia de las culturas que han hecho y que han unido un animal con otro no son tantas, son las mismas. Y él decía justamente y argumentaba desde ahí, es porque como representan algo, un símbolo, no son tantas. Entonces por eso dice, él dice que casi todas las culturas han imaginado el dragón, algunas culturas occidentales y orientales también. Entonces, como figuras arquetípicas que se repiten en distintas culturas, el centauro, mezcla de hombre y caballo, el minotauro, mezcla de toro y hombre. Entonces, él decía eso, por justamente lo que se necesita es no combinar cualquier cosa por combinar, sino qué representa, lo que simboliza, y esos temas eternos finalmente no son tantos, dice él. Entonces, allá traía la acotación porque hablaste de los animales y la fantasía y me parecía importante. O sea, es un término muy importante y es el término del arquetipo. Esto es importantísimo porque el arquetipo juega un papel muy importante en todo el terreno de la imaginación y en el terreno de la fantasía. En el terreno de la fantasía, por supuesto, el arquetipo es el que sale allí. El arquetipo es la respuesta a las pulsiones. El arquetipo es la respuesta, es la concreción de la sublimación, ¿no? Entonces, dice por acá César Rodríguez algo. César Rodríguez dice, el rechazo de Platón era a cierto tipo de poesía bajo la hipótesis de la incompatibilidad de conocimiento y educación frente a la poesía. Ese fue como un aporte aquí en el chat. Gracias. De lo que estabas hablando. Sí, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos un poema de Julio Cortázar, ¿no? Que él sí que sabía jugar en el terreno de la fantasía y la imaginación. Entonces, ¿quién se anima a leer este poema de Cortázar, por favor? Alfonso quiere leer. Por acá tenemos a un amigo, Alfonso Collazos, que quiere leer ese poema. Por favor, Alfonso. ¿Me escuchan? Sí. Sí, perfecto, sí. Perfecto, bueno. Ceremonia recurrente de Julio Cortázar. El animal totémico con sus uñas de luz, los objetos que junta la oscuridad debajo de la cama, el ritmo misterioso de tu respiración, la sombra que tu sudor dibuja en el olfato, el día ya inminentemente. Entonces me enderezo, todavía batido por las aguas del sueño. Vuelvo de un continente a media ciego, donde también estabas tú, pero eras otra. Y cuando te consulto con la boca y los dedos, recorro el horizonte de tus flancos. Dulcemente te enojas, quieres seguir durmiendo, me dices bruto y tonto, te debates riendo, no te dejas tomar, pero ya es tarde, un fuego, de piel y de azabache, las figuras del sueño, el animal totémico a los pies de la hoguera, con sus uñas de luz y sus alas de almizcle, y después despertamos y es domingo y febrero. Muy bien. Gracias por tu buena lectura. Poncho, te podemos llamar Poncho. Claro, Julia sabe. Ahí dice Poncho. Sí, yo estaba muy seria diciéndole Alfonso Collazos, pero él es Poncho Collazos. Pero ahí dice Poncho. Claro, es Poncho. Además, okay, es un programador musical de la ciudad que seguramente en las músicas que elige y en los libros que lee encuentra bastante fantasía. Entonces, saludo especial para Poncho Collazos. Lo encuentran en redes sociales como Poncho Collazos. Gracias por tu lectura. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo de todo lo que hemos venido diciendo. Lo tenemos aquí en este poema de Julio Cortázar, de Ceremonia Recurrente. Ceremonia recurrente ya es un hábito, o sea, ya el título te dice que te está entrando, que te va a entrar en un hábito, en algo que forma parte de un ritual, ¿no? Recuerden lo que dijimos, somos hijos del mito, hijos de la ceremonia, hijos de un ritual, necesitamos un ritual y unos hábitos. Entonces, ceremonia recurrente, que está pasando todo el tiempo, es cíclico. Él empieza diciendo, el animal totémico con sus uñas de luz. Ya de entrada nos está mostrando la imagen de un elemento, de una figura, de
sí, de un tótem. Ya hay algo que no es de este mundo, que no es del mundo que nosotros conocemos habitualmente. A pesar de que dice que es una ceremonia recurrente, que es algo cotidiano, ¿no? Pero ya de entrada nos está mostrando algo que no es de este plano. Es decir, hay un animal totémico con sus uñas de luz. Y dice, los objetos que junta la oscuridad debajo de la cama. ¿Qué pasa debajo de la cama? ¿Qué simboliza para nosotros debajo de la cama? Históricamente, ¿no? ¿Qué simboliza para nosotros ese lugar debajo de la cama? ¿Quién habita debajo de la cama? ¿No? Pero él dice, los objetos que junta la oscuridad debajo de la cama, el ritmo misterioso de tu respiración, el ritmo misterioso de tu respiración, la sombra que tu sudor dibuja en el olfato, el día ya inminentemente, ¿no? El tiempo, aquí ya tenemos el tiempo. Cómo Cortázar acá deconstruye el tiempo y nos vuelve a construir otro concepto de tiempo. Entonces me enderezo, todavía batido por las aguas del sueño. También somos hijos de la ensoñación, como decía Gastón Bachelard. Quienes hayan leído o quienes tengan la oportunidad de leer Poética de la ensoñación de Gastón Bachelard, los invito, es una gran lectura. Entonces dice, vuelvo de un continente a medias ciego. ¿De cuál continente? Viene de un continente, viene del continente de la ensoñación, que es otro terreno, ¿verdad? Donde lo onírico se alimenta de la fantasía, donde tenemos, aun cuando estamos dormidos, o sea, estamos en una suerte de protoinconsciencia, ¿no? Generamos imágenes y generamos estados de fantasía. Que todavía eso, o sea, hay muchos estudios, muchos, infinitos estudios acerca del sueño, pero no hay una verdad absoluta acerca de por qué soñamos, cómo soñamos y cuál es la lógica del sueño. ¿Cuál es la lógica del sueño si la llegara a tener? Pero en todo caso, Bachelard hace referencia a la ensoñación y al sueño y habla mucho sobre lo femenino y lo masculino acerca de la ensoñación y de esa extraña materialización de la ensoñación. En todo caso, el poeta viene de ese continente que es del sueño, del terreno del onírico, ¿no? Dice, todavía batido por las aguas del sueño, y dice, vuelvo de un continente a medias ciego, donde también estabas tú, pero eras otra. Que eso es lo que pasa en el sueño. En el terreno del onírico no lo tenemos claro. La persona sabemos que es esa persona, pero la vemos como otra persona. ¿Sí les ha pasado? ¿Sí? Yo soñé contigo, no tenía tu cara, pero eras tú, ¿no? Soñé que estaba en tal casa, no era la casa, pero sabía que era mi casa, ¿no? O sea, yo estaba segura que esa era la casa, aunque todo era diferente. Eso pasa en el terreno del onírico. Entonces él aquí lo expresa. Y cuando te consulto con la boca y los dedos, como Santo Tomás, yo te tengo que tocar para saber que eres tú, ¿no? Y cuando te consulto con la boca y los dedos, recorro el horizonte de tus flancos. Y aquí juega ya el lenguaje estético. El lenguaje estético. Solo a través del lenguaje estético, la imagen de lo que él ha traído de su fantasía, de lo que él ha traído del terreno onírico, de lo que él ha traído de esa inverosimilitud, solo a través del lenguaje estético, de la belleza del lenguaje, puede hacerlo real, porque nos conmueve, porque nos seduce. Entonces, cuando estamos seducidos y cuando estamos conmovidos, inmediatamente pasamos al terreno de la credibilidad, porque lo estamos sintiendo. Entonces, sí, este hombre nos dice, te consulto con la boca y los dedos, recorro el horizonte de tus flancos, dulcemente te enojas, quieres seguir durmiendo, me dices bruto, tonto. Aquí en este punto nos identificamos. ¿Por qué? Porque también sucede en el plano de lo real. Si ven que aquí hay una unión entre el plano real y el plano de lo Onírico. De lo onírico, te debates riendo, no te dejas tomar, pero ya es tarde.
un fuego de piel y de azabache. Otra vez entramos al terreno de la imaginación, de la fantasía, de un fuego de piel y de azabache, las figuras del sueño, y entonces todo eso lo mete en el terreno onírico. Ojo, en el terreno onírico. El animal totémico a los pies de la hoguera vuelve otra vez, cierra nos abre con el animal y nos va a cerrar con el animal. Con sus uñas de luz y sus alas de almizcle, esta vez tiene alas. Y luego dice, viene ya la hora de despertar, y después despertamos, y es domingo y febrero, ¿no? Tiempo, nos pone un tiempo real, es domingo, es febrero, ¿no? Aquí él juega, él hace ese juego, él es el homo ludens, el juego entre la fantasía atravesada, luego lo pasa al terreno de la imaginación para poder caer en el terreno de lo real, ¿no? Del tiempo presente, espacio presente, ¿no? Él hace toda esa transición, en un poema hace toda esa transición, ¿ok? Betsimar, aquí me salta también de nuevo una palabra para seguir interpelando, y es el tema de la verosimilitud, porque justamente en la literatura no somos veraces, o es decir, no estamos sujetos, más o menos en la literatura fantástica, al plano de lo real, pero debemos ser verosímiles, y eso es lo que da el conocimiento del lenguaje y las estructuras narrativas. Entonces hay una pequeña acotación para preguntarte justamente sí. Excelente pregunta, excelente pregunta. Por eso yo decía que en el género poético se opera de manera distinta al género narrativo. Es decir, cuando nosotros asistimos a un poema, asistimos con un cierto acuerdo tácito de que todo lo que vamos a leer allí lo vamos a creer. Porque estamos hablando del terreno de lo poético, que es distinto. Pero también el autor, también el poeta o la poeta, tiene que poner de su parte. Digamos, es un acuerdo entre los dos, es un acuerdo tácito entre el poeta y el lector, en el que ambos deben asistir a este hecho con ciertos códigos ya establecidos o ya bien desarrollados. ¿Cuál es el código del poeta o de la poeta? La construcción de la metáfora. Debe ser muy cuidadoso en la construcción de la metáfora, porque no puede ser una metáfora forzada, no puede ser una metáfora hecha que tengo que encajar esto con esto porque sí, porque no. La metáfora tiene que fluir, o sea, la operación de la imagen tiene que nacer de manera espontánea prácticamente, tiene que fluir, esa metáfora tiene que, o sea, si tú a mí me dices, por ejemplo, y vuelvo a Vallejo, si tú me dices, por ejemplo, es como si todo lo vivido se emposara en el alma, hay golpes tan fuertes, o golpes como el odio de Dios. Entonces yo digo, no es una metáfora forzada. ¿Por qué no es una metáfora forzada? No es una metáfora forzada porque en principio nos han dicho que Dios es amor, ¿verdad? Y que Él es puro amor. Pero en el Levítico, Dios acabó con una isla completa, mandó a los ángeles y acabó con todo el mundo. Entonces uno dice, cuando ese señor se emberraca, de verdad se emberraca, o sea, de verdad se molesta y acaba con todo. Y entonces uno dice, entonces toda esa operación sucede así, sucede rapidísimo. Es decir, la metáfora es el puente entre el poeta y el lector en tanto verosimilitud, ¿sí? Es decir, yo te creo porque esa metáfora me está arrojando una imagen que yo sí creo posible que suceda. Que yo sí creo posible que suceda. No es una metáfora forzada. No es una metáfora forzada. Eso. Y además la imagen está bien construida. Es una imagen muy bien construida, es una imagen muy bien hecha. Podemos, por ejemplo, pensar en otro poema o en este mismo. Por ejemplo, si Cortázar acá nos dice,
el animal totémico con sus uñas de luz, lo estoy viendo, es que lo estoy viendo. Dice, los objetos que junta la oscuridad debajo de la cama, la estoy viendo, no me es difícil. Pero el lector también debe cumplir con otro código, y es que debe asistir al poema vaciado de la lógica de la razón. Porque si yo voy a asistir a un poema y voy a decir, el animal totémico con sus uñas, ay, pero eso no existe, eso no es verdad, no existe tal animal totémico, eso no puede existir. Entonces, esa persona está preparada solo para leer ensayos de divulgación científica, pero no para leer poesía o para leer cuentos. No podría leer cuentos, ¿no? Porque en el cuento se dan escenas, Cortázar, por ejemplo, es un mago en eso. Entonces, también el lector debe asistir al poema vaciado, completamente vaciado, así como el poeta asiste al hecho poético vaciado. Para que el poeta pueda hablar del pájaro, tiene que olvidarse de que es un ave que tiene un pico, que se alimenta de tal, que pertenece a la especie tal, y que, ¿me entiendes? O que el mar, por ejemplo, si el poeta va a hablar del mar, tiene que vaciarse antes de acercarse al mar, y no pensar que el mar es una acumulación de agua con tanto por ciento de sal, que está compuesta por esto, por esto, por esto, porque si él se queda pegado en la información intelectual, académica, de lo que es el mar, entonces no va a ser nunca capaz de decir otra cosa que no sea esa acerca del mar, ¿no? Entonces no hubiéramos podido tener poesía como la de Dulce María Loinás, cuando nos habla del mar, no hubiéramos podido tener poesía como de tantos poetas que le escribieron al mar, ¿verdad? Como, no sé, Huidobro, Rubén Darío, ¿no? Tantos poetas que le escribieron al mar en un lenguaje completamente diferente. ¿Quién? Me acordé de leer con el albatros, que hace, ese poema bellísimo, sí. hace símil del poeta con un pájaro, que es el albatros, al que sus alas de gigante le impiden caminar. Es como el albatros, dios de la altura, pero cuando cae, es como el poeta, como que a veces sus alas de gigante ya le pesan y a veces sucumbe. Es muy lindo ese poema, no sé, se me vino aquí a la memoria. Claro, entonces mira todo lo simbólico que tiene eso que acabas de decir, ¿no? Entonces, claro, tanto escritor como poeta deben asistir vaciados, con otro tipo de estado espiritual, con otro tipo de estado mental. Es otra cosa, es otro plano completamente diferente. Seguimos en la imaginación. Tengo aquí a Aleja, tengo aquí en pantalla a Aleja. Si Aleja me ayuda a leer esto. O Andrea, o a la persona que tenga yo más cercana, a Julia, si la persona que tengas más cercana para leer. A ver, voy a abrirlos porque estaba respondiendo al chat. No sé si Xiomara Ortega, que la tengo aquí en pantalla. Vamos a iniciar el audio. Sí, Xiomara Ortega. Xiomara, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está? Bueno, Bien, hago la lectura entonces. Bien. La imaginación se divide en dos aspectos simultáneos y complementarios: la forma, idea y el contenido, reunidos a través de la metáfora de la memoria, representación del contenido. Por su parte, la memoria guarda tanto al contenido como a la forma, que juntos confluyen en la imagen prototipo de la imaginación. Muy bien, gracias, Xiomara, gracias. Bueno, vamos a explicar esto. Esto es un poco todo lo que hemos venido diciendo hasta ahora. Hay dos aspectos que no pueden ser separados, O sea, eso es una cosa orgánica. O sea, es como un pulmón con el corazón. O sea, el uno no puede funcionar sin lo otro. O sea, los nombramos acá de manera, los nombramos en un tiempo y en otro, pero son simultáneos, ellos van pegaditos, son complementarios. Y es la forma, que es la idea, o sea, la forma, el fuego, es decir, la forma, el fuego. Y luego está la idea, es decir, el contenido.
el fuego, adentro, el calor. ¿Qué representa el calor? ¿Qué representa el fuego? El fuego representa la luz, el fuego representa el origen, el fuego representa a Dios, el fuego representa la forja, el fuego representa, es decir, podemos hacer una lista, ¿verdad?, de cada contenido que tiene una forma, una idea, ¿no? La idea. Entonces, todo esto, con toda esta información, es que nosotros empezamos a construir la metáfora. ¿Bien? ¿Y qué es la metáfora? Es la representación de ese contenido del que venimos. Entonces, la memoria, que es lo que hemos venido hablando, guarda todo este contenido. O sea, la memoria guarda tanto la forma como el contenido. Y con esa forma y con ese contenido es que eso se deviene en la imagen. Si se dan cuenta que es como un ciclo, es como un ciclo, es como un ciclo, como un ciclo. Así opera en la imaginación. Así opera en la imaginación. ¿Por qué? Porque hay una lógica que está enhebrando la operación. La idea, el contenido, el símbolo. La idea, el contenido, el símbolo, la metáfora. La idea, el contenido, el símbolo, la metáfora. ¿Sí ven que es como una espiral, una espiral, una espiral que está hilada por una lógica, y como está circunscrita a una cierta lógica, entonces eso es lo que nosotros llamamos, ya está en el terreno de la imaginación poética. La imaginación poética. ¿Bien? Ahora, vamos a leer un poema, creo que tengo acá un poema. Ah, no, tengo un texto. Entonces, esto es un poco la respuesta de lo que me estabas diciendo, Julia. El mundo ficcional debe garantizar al lector una justa credibilidad. Tiene que haber una justa credibilidad para que el elemento fantástico, ¿no? Ese animal totémico de uñas de luz de las que nos hablaba Cortázar, pueda entonces también ser aceptado como verdadero dentro del universo del relato, o en este caso dentro del universo de lo poético, o al menos pueda ser cuestionada su posibilidad de verificación. Tiene que haber, aunque sea esa cierta duda. Entonces dice, el fenómeno de la irrupción sobrenatural, como el totémico es el que nos puso Cortázar, o el que vamos a ver más adelante en los poemas de Marosa di Giorgio, termina sin ser explicado o racionalizado. Ojo, esto es importante. No podemos racionalizar esas imágenes. No podemos pasarla por el tamiz de la razón, porque entonces vamos a decir lo que dicen los psiquiatras, eres un mitómano. Eres un mitómano. Poeta, eres un mitómano. ¿Por qué? Porque no existe el árbol que da cosecha de pájaros, como dice Miguel Méndez Camacho, el poeta de Santander. La última cosecha, esto aquí qué pasó. La última cosecha, ¿cómo es que dice el verso? Y no recuerdo, no sé qué. La última cosecha del árbol cuya última cosecha fue de pájaros, algo así. Entonces uno dice, no, pero ¿cómo va a dar un árbol no da cosecha de pájaros? Es que el árbol es un producto de la tierra que está compuesto por raíces, ramas, no sé qué, tiene savia, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Fotosíntesis. O sea, si atravesamos por la razón, entonces nos divorciamos completamente de todo lo que tiene que ver con la expresión artística. Bien, entonces dice, la verosimilitud no es sino un tipo de consenso a veces permitido como tal. Es eso, es el consenso entre el escritor y el lector. El fenómeno de la irrupción sobrenatural termina sin ser explicado o racionalizado, poniendo en tela de juicio el estatuto de realidad en el que confiamos. Nosotros confiamos en eso. Confiamos que estamos atravesados por la emoción. Ok. Marosa di Giorgio. Entonces, por favor, vamos a leer este poema. Xiomara, ya que estás allí, ayúdame a leer este poema.
Yendo por aquel campo aparecían, de pronto, yendo por aquel campo aparecían, de pronto esas extrañas cosas. Las llamaban por allí virtudes o espíritus, pero en verdad eran la producción de seres tristes, casi inmovibles, que nunca se salían de su lugar. Estancias al parecer del otro mundo y casi eternas, porque el viento y la lluvia las lavaban y abrillantaban cada vez más. Era de ver aquellas nieves, aquellas cremas, aquellos hongos purísimos, esos rocíos, esos huevos, esos espejos. Escultura o pintura, o escritura, nunca vista, pero fácilmente descifrable. Al entreleerla venía todo el ayer y se hacía evidente, el porvenir. Los poetas mayores están allá, donde yo digo. Ok. Esto es un poema de una de las autoras uruguayas, Marosa Di Giorgio, que ella está circunscrita en lo lúdico. Dice, fue una eterna niña, siempre jugó con el lenguaje, siempre jugó con la fantasía. Ella fue la eterna Marosa en el jardín de la fantasía, en el jardín de las maravillas. Fue todo un personaje de la poesía del sur, de la poesía austral, en este caso, de la poesía de Uruguay, un personaje muy importante. Y toda su poesía es así, en este tono, ¿no? Como el de Oliverio Girondo también. Entonces ella habla, nos ubica en un espacio, ¿no? Dice, yendo por aquel campo, y de pronto dice, aparecían, fíjense que parece que está hablando una niña, o sea, un niño nos dice a nosotros, y se me apareció un monstruo, pero no era uno, eran dos, y los dos monstruos, y los monstruos tenían 3 cabezas, y tenían alas, y uno dice, ¿cómo así? ¿Tenían alas? Sí, o sea que era un pájaro, no era un pájaro, pero tenía alas. Entonces, si ustedes hablan con un niño, ¿verdad? Se van a dar cuenta que el niño, él cree todo lo que está diciendo, ¿no? Y le da un tiempo, y le da un espacio, y le da una historia, y le da voz, y tal. Bueno, lo mismo sucede con Marosa Di Giorgio. Entonces dice, yendo por aquel campo, aparecían de pronto esas extrañas cosas. Las llamaban por allí virtudes o espíritus. Ajá, ojo, abstracciones. Virtud, que es una abstracción, o espíritu. Ahí ya nos conectamos, la virtud o el espíritu. Pero en verdad era la producción de seres tristes, casi inmóviles, que nunca se salían de su lugar. Ahí nos vuelve a tirar al terreno de la fantasía. Estancias al parecer de otro mundo y casi eternas, porque el viento y la lluvia las lavaban y abrillantaban cada vez más, ¿no? El lenguaje estético. Era de ver aquellas nieves, aquellas cremas, aquellos hongos purísimos, esos rocíos, esos huevos, esos espejos, escultura o pintura o escritura nunca vista, pero fácilmente descifrable. Al entreleerla venía todo el ayer y se hacía evidente el porvenir. Tiempo, el elemento tiempo. Los poetas mayores están allá donde yo vivo. Es decir, los grandes poetas están allá en ese lugar que ella nos acaba de describir, ¿no? Donde están las virtudes, donde están los espíritus, donde la lluvia es decir, donde el viento y la lluvia lavan y abrillantan a esos seres, ¿verdad? Y habla de las artes, de la escultura, de la pintura, de la escritura, pero que además todo eso se puede leer porque todo eso tiene una forma de expresarse. Entonces, Betsimar, aquí una pregunta y voy leyendo, voy a decirte una pregunta, sí, y voy leyendo los comentarios que me han escrito y que nos han escrito en el chat. Recuerdo mucho escucharte el tema justamente de la sublimación, de sublimar, porque cuando, claro, en este poema que acabamos de leer, imaginamos como una suerte de como cuando se dice, se puede llevar a pensar como en un espíritu puro o algo así, es como la poesía también, y justamente mencionábamos a Baudelaire hace un rato,
cómo la poesía también se ha encargado de dotar de significado y de belleza las cosas que aparentemente no tomamos como bellas. Entonces, un anciano, cuando Baudelaire escribe sobre las mujeres ancianas y como resalta justamente esa fealdad y una palabra que Lo monstruoso. lo Ajá. monstruoso y que la tomo de cuando tú nos decías, tallereando, eso es sublimar, se sublima. Entonces, quería como darte esto y voy a leer solamente acá unos comentarios que van escribiendo sobre lo que tú vas diciendo. Por acá está Leonardo Núñez, dice, gran reto tienen los ingenieros, la poesía emerge del alma, el ingenio también. Las imágenes y las metáforas no solo se plasman en el lienzo o el papel, se forjan en los cuerpos, en los gestos, en las estructuras y la cultura. De acuerdo. Ruego porque la autopoiesis que nos abraza a todos brinde respuestas a todos los ingenieros de la poesía, de los delirios y de la creatividad. Que Colombia, cuerpo extenso y diverso, sane con ingenio y creatividad. Que así sea. Sí, por acá dice Andrés Felipe Jaramillo, hoy en día ingeniería son normas ante todo, hay poco espacio para imaginar y para el ingenio. Y dice iPhone, creo que es Jorge Arturo Díaz, dice, la imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado. En cambio, la imaginación abarca todo. Eso es una Lo frase decía de, Einstein. dice Einstein. Einstein. Y luego continúa Jorge, ciencia y poesía son dos universos veraces, cada uno con sus propias dimensiones. Los científicos también amamos la metáfora. Claro, además es el mismo principio, y es el principio de la curiosidad. Tanto la ciencia como la poesía tienen el mismo principio, que es la curiosidad. Muy bien. Y Angélica Mayor cierra diciendo, el artista crea universos posibles, quienes decidimos entrar en él, quedamos supeditados a sus leyes. Y luego dice me sale como el arte y la ciencia deberían trabajar juntos. Y ya, hasta ahí ya dice Santiago López, ya trabajan juntos. Yo también creo que trabajan juntos, pero vinimos a ver, claro, digamos claro, acá. Deben trabajar juntos y creo que la educación a las nuevas generaciones deben estar circunscritas en las artes y en estimular la generación de la fantasía y de la fantasía y de la imaginación, ¿no? Porque cuando todo se le entrega ya hecho, ya resuelto, no da chance para que el cerebro pueda generar esos mundos allá, acá en nuestra psiquis, ¿no? Eso es bien importante. Bueno, dice lo siguiente, el significante se aleja del referente extratextual e insinúa que hay algo inaccesible para la razón en la lógica de este mundo ficcional. Algo nos dice, oye, no, esto no es así. Pero la voluntad subversiva atribuida por la crítica a la literatura fantástica tiene que ver con la exploración de las posibilidades de ese espacio otro, el incomprensible, para deconstruir el referente y la red de complejidades que lo sostiene. Da cuenta de la fragilidad de las interacciones de los individuos, que los individuos mantenemos con lo externo, aquello objetivo que está allí para no ser cuestionado. Esto es en términos académicos todo lo que hemos venido diciendo. Hay algo dentro de nosotros que dice, oye, ya va, hay un momento para la irrupción, hay un momento para la deconstrucción. Es como hay un momento como un crujir de mariposa, como un crujir que te dice, un momento, aquí hay que hacer un corte, esto está muy racional, yo quiero volarme un poco, porque solo ahí hay libertad, en ese espacio de la fantasía y en el espacio de la imaginación, es un espacio donde nos sentimos libres, que no es lo mismo que huir, porque a veces nos dicen, sí, es que imagina para que huyas, para que te escapes. No estás escapando, estás creando nuevos mundos, estás generando nuevos mundos, estás generando mundos alternos, que es diferente. No es que te estás escapando del todo, es que estás generando mundos alternos, porque ya hay un proceso lógico que lo está atravesando. Aquí hay otro poema de Marosa di Giorgio. Y pongan cuidado este poema de Marosa. Pongan cuidado este poema de Marosa. ¿Quién quiere leerlo, por favor? ¿Sí se ve bien?
Julia, abres el micrófono, por favor. Pensé que lo tenía abierto, lo cierro por momentos. Yo invito a Santiago López a que nos lea. Santiago está, digamos, trabaja en el Centro Cultural Compandi, es uno de nuestros aliados siempre y digamos que fue pionero del circuito fanfic de fantasía y ficción de la Universidad Javeriana, así que lo invito a que lea. Ay, Juli, en las que me pones. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, aquí vamos a ver. A veces en el trecho de huerta que va desde el hogar. Marosa Di Giorgio. A veces en el trecho de huerta que va desde el hogar a la alcoba se me aparecían los ángeles. Alguno quedaba allí de pie, en el aire, como un gallo blanco, o su alarido, como una llamarada de azucenas blancas, como la nieve o color rosa. A veces, por los senderos de la huerta, algún ángel me seguía casi rozándome, su sonrisa y su traje cotidianos. Se parecía a algún pariente, a algún vecino, pero aquel plumaje gris, siniestro, cayéndole por la espalda hasta los suelos. Otros eran como mariposas negras, pintadas a la lámpara, a los techos, hasta que un día se daban vuelta y les ardía el en vez del ala, el pelo, un número increíble. Otros eran diminutos como moscas y violetas, e iban todo el día de aquí para allá, y esos no nos infundían miedo. Hasta les dejábamos un vasito de miel en el altar. Muy bien. Ahí tenemos nuevamente el terreno de la fantasía traído al terreno de la imaginación. Tenemos entonces el elemento lúdico, tenemos el elemento mitológico aquí, ¿no? Fíjense cómo seguimos nosotros siendo circunscritos al mito, al juego, ¿no? Entonces ella lo está contando como lo cuenta cualquier niño, como cualquier niña contaría que se consiguen con ángeles. Pero hay algo muy bello y algo que Julia decía, y es el elemento de lo terrible. Y cómo, a manera de técnica, de muy buena técnica, en la poesía, se incluyen o se hace referencia a lo terrible también. O sea, nuestra idea es que el ángel es un ser de luz, y es un ser hermoso, son blancos, son de ojos azules, todos tienen la cara de Brad Pitt. Pero no es así. En este caso, Marosa nos presenta ángeles que dice, como un gallo blanco, ¿no? Dice ella, este ángel parecía un gallo blanco. Oh, su alarido. Entonces uno dice su alarido. El ángel hace alarido. Pero luego ella sigue con el juego. Fíjense que todo esto es como un juego. Y su alarido, como una llamarada de azucenas blancas. Un alarido como una llamarada de azucenas blancas, como la nieve o color rosa. Uno dice, ¿cómo es un ángel que puede ser un gallo que hace alarido, pero que el alarido a su vez es una llamarada de azucenas blancas? Entonces, fíjense ese juego que ella está haciendo. Lo terrible, lo bello, lo terrible, lo bello, lo feo, lo bello, lo feo, lo bello. A veces por los senderos de la huerta, algún ángel me seguía casi rozándome. Su sonrisa y su traje cotidiano se parecía a algún pariente, algún vecino. Pero y aquí viene lo terrible nuevamente, dice, pero aquel plumaje gris, siniestro, cayéndole por la espalda hasta los suelos. Es un plumaje gris siniestro. Dice, otros eran como mariposas negras pintadas a la lámpara, a los techos, hasta que un día se daban vuelta y les ardía el en vez del ala. El ángel se quema, el ángel se quema. El pelo, ustedes pueden imaginar uno diciendo que el ángel se le estaba quemando el pelo. Un número increíble. Otros eran diminutos como moscas, pero si dice moscas, tiene que decir algo hermoso también. Dice moscas y violetas. Moscas y violetas. Ese contrario, ese confrontar lo feo y lo bello, ¡puf! Ahí es donde implosiona la poesía. Ahí es donde la poesía hace el gran efecto. ¿Por qué? Porque hay algo de la fantasía que a nosotros nos conmueve y a nosotros nos seduce. Y es la sorpresa.
la sorpresa. Es algo que no teníamos registrado en nuestra enciclopedia. Entonces, algo muy importante, un elemento muy importante en el terreno de la fantasía es la sorpresa, el efecto sorpresa, algo que realmente estés contando, estés narrando algo que las demás personas, que no entran en el conocimiento colectivo. Entonces, ¿qué es lo que no está en el conocimiento colectivo? Que un ángel tenga alas grises siniestras, que sea una mosca, que sea una mariposa, que se le queman las alas, que como una mariposa se le queman las alas, que se le quema el pelo. Y luego dice, esos no nos infundían miedo. Es decir, que había otros que sí les infundían miedo, ¿no? Y dice que ahí viene la voz del niño. Hasta les dejábamos un vasito de miel en el altar. El ritual, la ceremonia, el mito, el ritual. Es decir, les dejábamos una ofrenda. Somos seres, somos hijos del mito. Les dejábamos la ofrenda, un vaso de miel en el altar. ¿Para qué? Para que el rito se repitiera, para que volviera a entrar en nuestro terreno de lo material, de lo convencional, pueda volver a entrar la fantasía pueda volvernos a atravesar. ¿Cuánto tiempo tengo, Julia? Abre el micrófono, Julia. Es que yo lo silencio mientras estás hablando para que no se cuele ningún sonido y se me olvida. Pues se suponía que íbamos hasta la 1, pero podemos alargarnos un poquito más si todos están de acuerdo. Aquí hay otras personas que han escrito ciertas cosas que quiero ir leyendo para que no se nos acumulen mucho. Sí, por favor. Dice... el arte, bueno, ese ya lo dijimos de que el arte y la ciencia juntos. Luego Ricardo Caicedo, del Centro Cultural Javeriana, dice: el erotismo, la religión, la ciencia y el arte comparten entonces el mismo origen de la curiosidad. Vamos anotando esa para que Betsymar también la anote. Santiago López dice: el arte alimenta, recrea, reanima, empoderando el cuerpo, empoderando al cuerpo, la mente y el alma. No existiría el avión sin antes habernos maravillado de la estética del vuelo del ave. No existiría la pintura sin haber contemplado el color de las flores. Arte y estética es sinónimo de creación y evolución. En la contemplación soy libre, dice Santiago López. Y si yo a partir de la contemplación creo nuevos mundos, soy más libre aún. Luego sigue Poncho y dice: algunos arquitectos han trabajado y mezclado muy bien el arte y la ciencia. Rogelio Salmona en Colombia, Gaudí y muchos otros. Sí, Gaudí, el gran rebelde, claro, por supuesto. Y bueno, termina Santiago diciendo: me parece una creación rica en el sentido de que se basa en la cotidianidad. El elemento fantástico está en su hogar, en la huerta de su propia casa, y ella lo asume como normal. El ángel la visita en su hogar en una especie de suerte maravillosa de realismo mágico o realismo mitológico, si se quiere. Y entonces estos son lo que nos han dicho nuestros compañeros en el chat, y iba justamente con lo que estabas diciendo de estas técnicas digamos, del tema del contraste, ¿no? Lo terrible junto a lo hermoso y todo esto. Digamos que hay algo que de pronto, una pregunta para Betsymar sobre su proceso creativo. Porque yo les digo, cuando he tenido la oportunidad también de estar con otros tallereando el tema de la poesía y la escritura creativa, yo les digo, hay tantos procesos creativos como personas existimos, porque resulta el proceso creativo muy íntimo, y cómo, para no generar, digamos, eso que Betsymar nos decía ahora, ¿no? Tan importante, no fuercen las metáforas, no traten de meter un mundo solamente por sonar de determinada manera, sino que el proceso creativo se desprenda de la vida misma, de quien lo gesta. Y eso hace que justamente luego la metáfora funcione, fluya. Entonces yo le pregunto a Betsymar, cuando, digamos, también al finalizar anoto ahí sobre su proceso creativo a la hora de escribir poesía. Gracias, Julia. Te responderé con mucho cariño. Listo. Bueno, entonces avanzamos. Ahora vamos a meternos con Aristóteles. Ya hablamos, ya Platón nos atravesó, Freud también. Nombré algo de Gastón Bachelard. Bueno, ahora vámonos con Aristóteles. Según Aristóteles, toda representación mimética, hablamos de la mímesis, es decir, que es esa forma de
representarnos o de representar a través de la palabra o a través del símbolo una realidad, ¿sí? O el objeto, es imitarlo, es representarlo, ¿no? Entonces, según Aristóteles, toda representación mimética parte de un caso singular y concreto para ascender hacia un planteamiento de alcance universal. Este es el poder del símbolo, es que este es el poder del símbolo. Es decir, tiene alcance universal en tanto, lo que decía Julia, si la metáfora funciona, toma el poder del símbolo, se circunscribe en el poder del símbolo, entonces significa lo mismo o casi lo mismo para todos o para casi todos, ¿no? Entonces por eso si leemos un poema de Pizarnik podemos intuir en Pizarnik el miedo, el suicidio, la soledad, ¿sí? Porque la imagen que siempre creó Pizarnik lo hizo con tal pulso que no nos quedó duda de que simbólicamente estaba mimetizándose con la pulsión del suicidio, de la soledad, del miedo. ¿Mm? Bien, entonces, la importancia de la representación imitativa radica entonces en esa proyección de las vivencias representadas literariamente desde lo particular a lo general, lo que acabo de decir de la Pizarnik. Esto conlleva a la comprensión o inteligibilidad básica y la interpretación por la cual se otorga un sentido determinado al texto. Es decir, por eso lo entendemos, aun cuando sean imágenes que de entrada pudieran tal vez no decirlo, pero es que la poesía no es para narrar, la poesía es para simbolizar, ¿sí? La poesía no narra, la poesía simboliza, ¿no? Para narrar está el cuento, está la novela, está el ensayo, pero la poesía es para simbolizar, y en ese proceso de simbolización es que él va a encontrar su alcance mimético o de representación. Por último, el intérprete lleva el sentido del texto a su realidad presente, es decir, así lo haya escrito Plutarco, o así lo haya escrito Safo, así lo haya escrito Cavafis, así ya lo haya escrito Borges, si lo leo hoy, si por ejemplo Cavafis me dice, recuerda cuerpo, ¿no? Yo digo, sí, eso también es para mí. Si dice, por ejemplo, no sé, no se me ocurre ahorita algún otro verso porque voy sobre la marcha, pero bueno, en todo caso, el tiempo, así lo hayan escrito hace mucho tiempo, hoy día esa capacidad de mímesis o esa capacidad de representación quedó tan bien hecha que yo me identifico y le doy carácter de actualidad y que me identifico con ella aquí y ahora, en este espacio y en este tiempo. No solo, decía Gadamer, no solo el comprender y el interpretar, sino también el aplicar, el comprenderse a sí mismo, forman parte del proceder hermenéutico. Muy bien. El juego. A ver, Santiago, ayúdame a leer esta diapositiva. Santiago López. ¿Santiago yo? Sí, Santiago tú. Bueno, pues, la poesía es nacida en la esfera del juego. Es una función lúdica por naturaleza, en un mundo propio que el espíritu se crea. En él, las cosas tienen otro aspecto que en la vida corriente, y están unidas por vínculos muy distintos de los lógicos. Habita donde habita el niño, el animal, el salvaje y el vidente, en el campo del sueño, del encanto, de la embriaguez, de la risa, la locura y el llanto. Exacto. Muy bien, Santiago. Entonces, lo que veníamos diciendo, la poesía nace en la esfera de lo lúdico, del juego. Hay otras reglas allí, se operan otras reglas allí, ¿no? Es más la regla del espíritu que otra cosa. Hay otros vínculos que se establecen en el generar la poesía, ¿no? Y hay otro tipo de lógicas, hay otro tipo de mecanismos, y hay otro tipo de lógicas. Entonces dice, habita donde habita el niño, el animal, el salvaje. El niño, con unas reglas distintas, ¿sí? En el que si algo no te sale bien, lo vuelves a hacer. Es decir,
O si juegas una vez y te gusta y te da placer, te dice juguemos otra vez, y juguemos otra vez, y juguemos otra vez, que es como la frase que dicen los niños, juguemos otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, ¿no? Porque te genera placer. Y entonces no existe la lógica de que si ya lo hiciste una vez, ya no lo haces más. No, para los niños, si te generó placer, lo vuelves a hacer tantas veces hasta que te canses, ¿no? Lo mismo sucede en la creación poética. Tú vuelves otra vez, y vuelves otra vez, y vuelves otra vez a experimentar lo que te da placer, ¿no? Para luego poderlo representar. En el juego, por ejemplo, está la creación de un lenguaje diferente. Lo mismo sucede en poesía. Es la insurrección del lenguaje, ¿no? Es la insurrección a través del lenguaje. Lo mismo sucede con el niño. Lo mismo sucede con el animal. Tiene sus propias reglas, sus propias lógicas. Uno cree que los animales no la tienen, solamente que no está en el terreno de lo nuestro. Lo que pasa es que nosotros creemos que si los animales no se mueven con nuestras reglas es porque ellos no las tienen. O que si los animales no se comunican con el lenguaje que nosotros dominamos, entonces no tienen lenguaje. No. Todo lo creado, todo el universo tiene su propio espíritu y lenguaje. Primitivo, propio, originario, primigenio, lo que sea, pero lo tiene. Lo tiene. Porque el universo está vivo, palpita. Si un árbol te da fruto, es porque está vivo. Si un árbol cumple un ciclo de tiempo y en tal temporada florece y en tal temporada te da fruto y si te da sombra y si se mueve con el viento, y es porque tiene su propio espíritu y lenguaje. El animal tiene su lenguaje y tiene su forma escritural. El reptar es una forma de expresarse. El planear, el volar, el nadar, el arrastrarse, solo que no se circunscriben a lo que nosotros conocemos como racional y como humano. Eso, y como no lo dominamos, eso no significa que no lo tengan, ¿no? El poeta entonces sí aspira a conocer ese lenguaje primitivo. Y no se trata de dominarlo, se trata de escucharlo y se trata de poderlo traducir en un lenguaje estético. Entonces, por eso allí todo lo que tiene que ver con los códigos lúdicos y con los códigos de la imaginación son importantísimos, porque eso es lo que va a operar allí. Entonces dice, donde habita el niño, el animal, el sueño, del encanto, la embriaguez, la risa, la locura, el llanto. Ok, la poesía es un juego de representación, tal como sucede en el mito. El mito. Nosotros somos seres del mito. El mito nos llegó en forma de poesía, ¿no? Para empezar, o sea, el origen. El mito se eleva a ciertas alturas, no es posible ser seguido por la razón, ¿no? El mito griego, los mitos romanos, Adán y Eva es un mito inicial, ¿no? Judeocristiano. Hola, Alston. El mito y la poesía surgen de la fe primitiva. Ambos. En principio, una vez llevado a la literatura, se desvincula de la fabulación salvaje y adquiere carácter sagrado. Conserva la lengua salvaje, unidad primitiva. Sí, claro, lo que les estoy diciendo. Conserva la unidad primitiva, conserva el lenguaje primitivo para poder hablar del río, para poder decir qué es el río. Yo tengo que haberlo escuchado y tengo que haberlo sentido y tengo que haberlo entendido para poder mimetizarlo a través de una imagen que la gente pueda sentir que eso es el río, ¿no? Por ejemplo, si Jairo Aníbal Niño decía, ¿qué es el silencio? Nos definía qué es el silencio. El silencio es una guitarra sin cuerdas, nos decía, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es el silencio? Una guitarra sin cuerdas. Entonces, para él poder decir que el silencio es una guitarra sin cuerdas, tiene que haber entendido qué es el silencio, ¿no? Y qué es la música, y qué pasa si a una guitarra se le quitan las cuerdas, y qué simboliza eso, que es una guitarra sin cuerdas. ¿Mm? Mira, Betsimar, que aquí también siguiendo la interpelación y conversación, el texto que leímos arriba y que esa reiteración sobre la embriaguez me hizo acordar de una frase de Hemingway, que era un escritor muy realista, pero que decía, sí,
obviamente era alcohólico, y yo cuando les digo a mis alumnos, les digo, no se lo tomen literal, pero sí, tenía razón, porque él decía, edita ebrio, ¿ve? Escribe ebrio, edita sobrio. Y Edita yo les sobrio, digo, sí. no necesitan embriagarse con alcohol, así el autor lo haya hecho. Escribe ebrio, edita sobrio, es embriágate de la realidad, embriágate del río, embriágate de lo que quieras narrar, embriágate de tu emoción, deja que te inunde, escribe ebrio, edita sobrio, luego ya con la sobriedad y con las estructuras narrativas, bueno, si hablamos de narración, pero con las metáforas, con lo simbólico, con las estructuras del lenguaje, ya ir puliéndose esa embriaguez para que justamente pueda ser llevado al plano de la literatura. Entonces, esa es Exacto, una pequeña exacto. aportación y para unirme, digamos, a lo que nos estás comentando tan De valioso. acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, bueno, de acuerdo, Julia, es así. Bueno, aunque en el caso de Hemingway realmente se escribía borracho, muy borracho. Sí, por eso yo les digo, así sea que el autor lo hablaba de manera literal, porque Hemingway era así como, quería decir todo muy pegado a la realidad. Eso también se toma como o sea, se traspasa el sentido y uno dice embriagarse, ¿no? Para poder crear, Sí, no crear desde una camisa de fuerza, crear desde una libertad para luego ya después con las estructuras de cada disciplina, pulir eso que hemos hecho. de acuerdo. Quien designa la poesía como juego con las palabras y el lenguaje, como Paul Valéry, lejos de hacer una transposición del sentido, en el sentido mismo del vocablo, provocar mediante palabras, tensión, efecto, identidades secretas que se revelan o no al lector. Es un principio lúdico, es un principio lúdico. Es que el lector no se espere que tú con las palabras con las que vas a comprar el pan, con las palabras con las que saludas a tu vecino, con esas palabras seas capaz de generar un verso, que el lector no se espere que va a saltar de allí una imagen que lo va a conmover, que lo va a atravesar, que lo va a dejar atravesado, conmovido, encendido, ¿entiendes? Con las mismas palabras de la cotidianidad, exactamente con las mismas. Entonces, lo mismo sucede en el campo del juego. En el campo del juego, sí, hay unas ciertas reglas, hay unas ciertas lógicas lúdicas, pero lo emocionante es que uno nunca sabe en qué va a terminar, quién va a ganar, quién no va a ganar, si vamos a repetir el juego, si no, qué va a pasar durante el juego. Hay una emoción constante, de dónde va a saltar la liebre, ¿no? ¿Qué ficha va a salir? Es decir, esa emoción constante, ese no sé qué va a pasar, esa incertidumbre, no sé, sana, ¿no? Esa incertidumbre que te emociona, ¿no? Que te tensa, ¿no? Lo mismo sucede en el lenguaje poético. Bueno, Alson, ya que estás allí, que te tengo en cámara, por favor, ayúdame a leer esto que tenemos acá. Voy a habilitarle ya, habilitado. Ahí estás. Hola, Sí, ahí buenos estás. días. Bueno, el Hola, buenos días. poeta hace lo mismo que el niño que juega, crea un mundo fantástico y lo toma muy en serio. Esto es, se siente íntimamente ligado a él, aunque sin dejarlo diferenciarlo resueltamente de la realidad, pero de esta irrealidad del mundo poético nacen consecuencias muy importantes para la técnica artística, pues mucho de lo que siendo real no podría procurar placer ninguno, puede procurarlo, como juego de la fantasía, y muchas emociones penosas en sí mismas pueden convertirse en una fuente de placer para el auditorio del poeta. Exacto. Entonces, hay unas circunstancias que no son que no generan placer en tanto que son placenteras en sí mismas, ¿no? El desamor, la guerra, el miedo, digamos, esa escala tonal en la que no nos produce felicidad, pero que solo a través de la herramienta del lenguaje estético, solo a través de esa herramienta del lenguaje estético, yo revierto la sensación final, ¿sí? Es un juego, es un principio lúdico también, es decir, yo cambio las reglas,
Yo cambio las reglas a través del juego, a través del lenguaje estético. Es decir, que eso terrible, eso que pudiera precisarse como una sensación o una escena circunscrita en lo terrible, en lo depresivo, en lo infeliz, yo puedo transformarlo en placer, pero no placer por el hecho en sí, sino placer por la transformación a través del lenguaje estético. Por ejemplo, un poema a la guerra, el poema de la anciana, ¿sí? El poema de la anciana de la que nos hablaba Julia. Es decir, cuando terminamos de leer el poema decimos, qué terrible esto, pero qué hermoso que lo dijo, pero qué hermoso como lo dijo, qué bello poema ese. Y uno dice, uy, pero ¿cómo puede ser bello un poema a la peste o un poema al desamor? ¿Cómo puede ser bueno un poema a un amor tóxico, ¿no? Donde dice, desgárrame, castígame, lacérame, no sé qué. Uno dice, pero ¿cómo puede ser esto hermoso? Pero el poeta, al igual que el niño, se subleva, se revela con una herramienta que es el lenguaje estético y convierte eso terrible en un estado emocional de placer, no por el hecho, sino por el hecho estético, Entonces no lo convierte en algo hermoso, sino en algo sublime, que es otro nivel. Y ya vamos a ver un ejemplo de eso. ¿Cómo van todos nos estamos yendo un poco más de la hora, pero creo que todos estamos aquí. Ha habido muy poquita deserción, la verdad. Nos hemos mantenido en la audiencia, así que cuando quieran decir algo, ya saben, el chat está abierto. Gracias. Los minutos estamos leyendo. Dos poemitas, yo creo que podemos cerrar, sí, yo creo que podemos cerrar con 2 poemas de Huidobro y ya podemos cerrar. Por ejemplo, este poema de Huidobro, que es un fragmento del canto 1 de Huidobro, de su libro Altazor, dice, que Dios sea Dios o Satán sea Dios. Ya comienza reventando. Que Dios sea Dios o Satán sea Dios, o ambos sean miedo, nocturna ignorancia, lo mismo da. Que sea la Vía Láctea o una procesión que asciende en pos de la verdad. Hoy me es igual. Traedme una hora que vivir, traedme un amor pescado por la oreja y echarlo aquí a morir ante mis ojos. Que yo caiga por el mundo a toda máquina, que yo corra por el universo a toda estrella, que me hunda o me eleve, lanzado sin piedad entre planetas y catástrofes. Señor Dios, si tú existes, es a mí a quien lo debes. Es la sublevación, es el yo me revelo, es el todo lo que me han dado, yo me sublevo, y me sublevo con el lenguaje estético. Es el lenguaje estético lo que me va a permitir sublevarme, lo que me va a permitir revelarme, ¿no? Y voy a usar, por supuesto, la imaginación, y voy a usar también elementos de la fantasía, ¿no? Cuando dice que yo caiga por el mundo a toda máquina, que yo corra por el universo a toda estrella, ¿no? Es un elemento de la fantasía, pero yo lo traigo al terreno de la imaginación y a través de la lógica del lenguaje estético, yo convierto esto en una obra de arte finalmente, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿qué deja? Al mismo tiempo deja una reflexión, al mismo tiempo deja un estado filosófico, ¿no? ¿Cuál es el estado filosófico? El estado del cuestionamiento, el yo me pregunto, ¿y esto qué? ¿Dios qué? ¿Satán qué? ¿Existes? ¿No existes? ¿Existes por mí? Existes por mí porque fui yo realmente quien te creé, ¿no? Es decir, te deja en un estado filosófico, en un estado en que estás cuestionándolo todo, ¿no? Otro poema de Huidobro, otro fragmento del mismo poema de Huidobro, del canto 1, y que dice, y yo creo que con esto podemos cerrar, dice, ángel expatriado de la cordura. Aquí entra ya esto de la irracionalidad y de la fuera de la lógica.
ángel expatriado de la locura, de la cordura, ¿por qué hablas? ¿Quién te pide que hables? Revienta pesimista, más revienta en silencio. ¿Cómo se reirán los hombres de aquí a 1000 años? Hombre perro que aúllas a tu propia noche, delincuente de tu alma, el hombre de mañana se burlará de ti y de tus gritos petrificados goteando estalactitas. ¿Quién eres tú, habitante de este diminuto cadáver estelar? ¿Qué son tus náuseas de infinito y tu ambición de eternidad? Átomo desterrado de sí mismo con puertas y ventanas de luto. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Quién se preocupa de tu planeta? Inquietud miserable, despojo del desprecio que por ti sentiría un habitante de Betelgeuse, 29 millones de veces más grande que tu sol, ¿no? Otra vez Huidobro la hace, nuevamente, el estado de la imaginación, en el estado de la imaginación crea, y además se apoya en el mito, se apoya en el mito, con las mismas preguntas que originan el mito. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Ahí está el hombre del mito, ¿no? Y el que nos seguirá habitando el resto de la existencia, ¿no? Pero él comienza con hablándole al ángel expatriado de la cordura, es decir, él le está hablando a un ser que está fuera de toda razón, ¿no? A ese es el que le está hablando, a ese es el que le está haciendo el reclamo, porque tal vez con ese es que sí se puede entender, porque tal vez si le habla al intelectual que está atravesado por la razón, no va a sentir, porque eso lo decía nuestro querido Eduardo Galeano. Eduardo Galeano detestaba que le llamaran intelectual, a él no le gustaba que le dijeran intelectual, porque él decía que el intelectual tiene la cabeza separada, divorciada del corazón, y que por eso el ser humano tenía que ser sentipensante, porque el intelectual solo razonaba, veía el mundo en función de la razón y no del humanismo, no del sentimiento. Entonces, que el intelectual, él no le interesaba ser un intelectual. Entonces, todo esto para decirles que me encantó darles esta clase y que si hay alguna pregunta, por favor, están a tiempo. Bueno, mientras alguno va escribiendo o retomamos alguna de las pasadas, agradecerles a todos antes de que nos desconectemos, porque ya algunos se van desconectando, agradecerles por la asistencia, recordarles que este es el primer encuentro virtual de literatura fantástica Javeriana 2020, que fue imaginado en el marco del programa ARCA, que es Arte, Comunicación y Cultura para la Formación Ciudadana del Centro de Expresión Cultural. Nos enmarcamos en un programa de cultura y ciudadanía, y bueno, y tenemos justamente una gran apuesta por la palabra, por la poética, por la narrativa, justamente como eso, para cerrar con lo que estaba diciendo Betsimar, con eso que conecta lo lógico, lo argumentativo, justamente con con la emoción, con lo simbólico y con ese otro universo que pertenece mucho más a la emoción. Entonces, por eso hacemos una apuesta desde lo poético, desde lo narrativo, desde la literatura sobre todo, porque pensamos que en eso que se teje en lo literario está esa comunión, como lo dijo Betsimar, de lo lógico y de lo emocional del ser humano, que sin Dido ya vemos cómo nos tiene, ¿no? Cuando nos separamos y nos fragmentamos tanto como sociedad y como cuerpo y como seres, pues ocurren estas cosas. Aquí voy leyendo, Daniela, muchas gracias, maravilloso, muchas gracias, de Xiomara Ortega también, Santiago López, Paola Amarilla, Michael Cadena, director del Centro Cultural Colombo Americano, dice que muchas gracias, que feliz tarde. Y pues Ricardo tenía la pregunta del erotismo, la religión, la ciencia y el arte comparten entonces el mismo origen de la curiosidad. Creo que Sí. esa respuesta se dio a lo largo de la charla de Betsimar. Betsimar, muchas gracias, qué buena clase, curioso que la situación actual acorte nuestras distancias. Alexa Ocampo, del Centro Cultural, muchas gracias, pensamientos muy profundos, muy buena enseñanza, bendiciones. Jorge Arturo Díaz, gracias a Betsimar por tu emoción y tu amor a la poesía.
No, gracias totales. Es una fantasía, yo creo, reunirnos un mediodía de un jueves a hablar de estos temas y saber que en un momento fuimos 60 y que casi que terminamos 40 porque se mantuvo un promedio de 50 personas conectadas con la poesía un jueves, cualquiera al mediodía. Cuando tenemos que ir a hacer el almuerzo. Sí, cuando tenemos que ir a hacer el almuerzo, porque estos son los horarios que nos da el medio universitario, pero ha sido la verdad una maravilla. Yo agradezco profundamente a Betsimar por aceptar la invitación, y recordarles que dentro de 8 días vamos con el taller de escritura creativa. Vamos a estar Santiago Jiménez, un músico y meditador, y voy a estar yo liderando algunas herramientas para que ustedes, para los que quieran aflojar la mano en esta época de confinamiento y de pandemia. Qué bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias por todas sus palabras, por la retroalimentación. Gracias Julia, gracias a la universidad. Esperamos que este confinamiento en el que estamos, yo tengo fe en que lo que no logró la religión, ni lo que logró los movimientos, lo que buscaban los movimientos políticos y las religiones, que era crear el hombre nuevo para la sociedad, finalmente lo estamos creando nosotros mismos desde nuestra incertidumbre, desde nuestros miedos, desde nuestra solidaridad, desde ese miedo y desde esa herida del cuerpo social que estamos sintiendo ahora, que es la incertidumbre del no saber qué va a pasar con nosotros. Entonces, tal vez desde eso nos estamos replanteando todo, nos estamos replanteando formas de amar, formas de comunicarnos, formas de vivir, de habitar, de movernos. Todo se está replanteando en estos momentos, formas de producir. Entonces, creo que este replanteamiento y este aislamiento no solamente es bueno para la tierra que está ayudándose a respirar, sino también nosotros mismos. Y también aprender a escuchar. Yo los invito que desde sus casas, desde sus casas, experimenten las diferentes formas de habitar ese espacio. Escuchen su casa, escuchen las paredes. Yo sé que si un médico me escucha va a decir que estoy esquizofrénica, esquizoide, pero los objetos tienen cosas que decirnos, la cama, la almohada, el jardín, la matica, la piedra, el aire. Hagan silencio, hagan un retiro al silencio, respiren, encuéntrense en la respiración, escúchense, escuchen su cuerpo, su respiración, su corazón, su sangre, escúchense. Y solamente así ustedes van a encontrar un camino hacia otras verdades que nosotros mismos nos estábamos negando con tanto ruido y con tanta posmodernidad. Entonces, gracias por el espacio. Esperamos algún día poder compartir físicamente y así hacer lo que más nos gusta a los seres humanos, que es abrazarnos. Cuerpo, así como dice Betsimar, cerremos con este gran abrazo imaginario, con este cuerpo presente y con la imaginación y la fantasía. Cariño para todos. Gracias.